Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida al capítulo 7 de la temporada 13 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. ¿Cómo estamos resistiendo en estos tiempos? Plantamos frutillas en nuestro techo porque fue una solución práctica para tapar un hoyito que creció con los años. Y porque fue romántica buscar frutas rojas para las bocas de las amoras en la mañana. Desde la cama, por la ventana, goteo convertido en cultivo. Comida rica al alcance, para compartir. Dulce resiliencia. Carol Busher. Con este capítulo cerramos una temporada muy sentida. Si bien la muerte de una hermana lesbiana nos toca profundamente, un lesbocidio o un lesbo-genocidio nos lleva a la reflexión y también a la acción. La figura de Mónica Briones ha sido recuperada por diversas generaciones de activistas, aun cuando no la conocieron físicamente, porque nacieron muchos años después de su muerte, pero que el recuerdo presente de Mónica significa la lucha por la dignidad y en contra del odio y la ignorancia. Diversas colectivas cada año conmemoran el 9 de julio, el Día de la Visibilidad Lésbica, recordando la presencia histórica de aquellas que la dictadura heterosexual nos arrebató, y a quien decimos no las desaparecieron. Ellas y nosotras estamos presentes, hasta que la dignidad se haga costumbre. Si bien este 2024 se conmemoraron 40 años del lesbicidio de Mónica Briones, cada año, el 9 de julio, lesbianas de distintas localidades hacen actos públicos, políticos, artísticos y culturales para recordar a Mónica Briones y reivindicarla como una figura genealógica cuyo cruel asesinato no tiene perdón ni olvido. En este capítulo, activistas lesbianas nos cuentan las acciones que realizaron en memoria de Mónica Briones. Estamos con Nadia Benavides, también artista visual, quien fue parte de algunas colectivas lesbianas como Las Mafaldas y la Comunidad de la Teta Insurgente, que activaron entre 2006 y 2010 al sur de Chile. Soy Nadia Benavides, activista lesbofeminista mapuche, nacida de una mujer maravillosa llamada Olga Benavides, en la ciudad puerto de Talcahuano, al sur de Chile ya hace 39 años. Desde el 2004 a la fecha he realizado más de un centenar de intervenciones y exposiciones en diversos territorios, principalmente en el Avia Yala, y mi trabajo es más que todo visual y multidisciplinario. Pongo énfasis en la memoria política de niñas y mujeres lesbianas y actualmente resido en Madrid. Nadia, ¿cómo conoces la existencia de Mónica Briones, siendo tú una lesbiana que nació muchos años después de la muerte de Mónica? Tuve conciencia de la existencia de Mónica Briones Pucio por el año 2006 más o menos. De parte de algunos relatos de alguna de sus amigas, recabé más información por medio de una investigación que realizó Erika Montesinos, periodista y fundadora de la agrupación Rompiendo el Silencio. Y bueno, la figura de Mónica era casi como un mito, por lo menos para mí. En un principio muchas personas de su entorno por miedo no contaban mayores detalles de su vida, entonces, y menos de su muerte. Pero con el paso del tiempo fueron apareciendo más detalles, documentos,
y su imagen se transformó en un ícono de la lucha disidente en el país, encabezada desde el mismo día de su funeral por las compañeras de la colectiva Yukelén, que fue la primera agrupación lésbica en Chile. Sinceramente me apasioné por su vida y su obra, y en esa época sin muchos referentes, hasta ese entonces como ella, lesbiana visible y artista, me parecía un personaje muy curioso y de hecho creé un par de proyectos en torno a ella mientras pasé por la Escuela de Arte. He podido compartir con quienes la conocieron. Fue muy fuerte, la verdad, porque creo que conecté de inmediato con ella y con su legado. Desde lo colectivo con las Mafaldas y con la comunidad La Teta Insurgente, a donde yo pertenecía en esa época, comenzamos a pintar las calles de la región con su nombre, consigna, con su rostro. Conseguí alguna fotografía como referencia para dibujarla y con las pocas imágenes que encontré hice algunos esténciles, murales, pancartas, que luego también utilizamos para hacer intervenciones performáticas. Recuerdo que en los conversatorios previos a las manifestaciones y acciones que realizábamos compartíamos entre nosotras sensaciones y siempre pensar en la muerte de Mónica nos generaba un enorme dolor, una impotencia, rabia que desde lo individual y colectivo nos daba más motivo y fuerza para salir a gritar la impunidad que tuvo y tiene hasta el día de hoy su asesino y quienes lo encubrieron. Su fascinante vida como pintora, escultora y autónoma me identificó siempre. Lo visionaria y constante que fue en su trabajo creativo, el carácter y la seguridad desde niña que tuvo, me parece exquisita esa locura de crear y crear sin parar. Quizás por eso también cuando ella tenía 19 años participó en un concurso y batió un récord pasando 72 horas seguidas en el Cerro Santa Lucía sin parar de pintar. Ella se describía en una entrevista justo después de la competencia del diario La Nación. Mi pintura es de trazo fuerte, de tipo expresionista. Es un mensaje de lo que siento y quiero expresar. Y esa pintura y dibujo los traslado a la escultura, que también se caracteriza por su masa y volumen. Siempre ocupo la totalidad de la tela y siempre se me hace chica. Entonces, imaginar a una mujer desafiante, lesbiana, artista, con opinión y carácter era un foco que iluminaba demasiado en ese país del horror. El conservadurismo católico rancio se imponía a la fuerza y nacer y crecer en esa heterorrealidad sumisa de aquel Chile opresor, donde la única forma correcta de sobrevivir era el silencio y pertenecer a una familia tradicional. Esta realidad le costó la vida a Mónica. Tuvo varias amenazas, persecuciones previas al homicidio. Me duele pensar la vida de las lesbianas que pasaron esa época de represión y violencia extrema. Seguro muchos casos no registrados de lesbicidio hubo incluso antes. ¿Qué significó para ti como lesbiana nacer y vivir en una dictadura? Nacer en plena dictadura, en lo personal, condicionó a muchas de mis antecesoras al miedo latente, a la necesidad de estabilidad económica y a soportar la represión. Esta realidad chilena o te hacía vivir atormentada o combativa. Y si aún seguimos con la constitución de Pinochet, nos queda demasiado todavía por luchar. Siempre he sido muy desafiante tanto en lo familiar como en lo social. Y hasta hace 3 años y medio atrás, en plena pandemia post-estallido social, emigré, me autoexilié y en parte tiene que ver con amenaza y el riesgo de estar allí. Ya no me merecía la pena, la verdad. ¿Crees que la situación respecto a la vida de las lesbianas ha cambiado en estos 40 años? Evidentemente, el brutal crimen de Mónica nos ha marcado como persona lesbiana y activista estas últimas 4 décadas. Siempre hemos tratado de mantener viva y honrar su memoria desde lo personal y político, concientizar a la sociedad y no olvidarla, por supuesto. Denunciamos siempre la completa impunidad que el Estado chileno facilitó a los asesinos, no investigando a fondo, no condenando y cerrando el caso de ella y de muchas otras compañeras también, el de ella en el año 93 en plena democracia. También la indiferencia cómplice de los medios de comunicación tradicionales que silencian los asesinatos de tantas compañeras que han sido víctimas de violencia y crímenes de lesbo-odio y lesbicidio en Chile, como el caso de Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, María Pía Castro, Ana Cook, entre otras tantas compañeras que hasta hoy tampoco han tenido justicia.
Hay que cuidarnos entre nosotras, compartir, sumar, estar alerta, ser cómplices, porque los lesbicidios siguen muy actuales, no solo en Chile, sino en todo el planeta. Nunca han dejado de matarnos, como el reciente y horroroso asesinato que hubo en Buenos Aires de las compañeras argentinas que fueron quemadas. El odio hacia nosotras está. Como disidentes, desafiantes de este sistema recalcitrante, nos siguen señalando, discriminando, matando. Solo seremos más libres y estaremos más seguras con nuestra red de confianza, creo yo, con nuestras amigas, desde nuestros espacios más íntimos, con nuestra pareja y en la calle, donde aún transitamos con miedo, las lesbianas existimos y nos cuidamos entre nosotras, porque sabemos que ni las instituciones ni la sociedad nos va a salvar, ni dar protección, ni menos justicia a la hora de necesitarla. Hay que continuar unidas, vincularnos, denunciar, resistir, crear y por sobre todo disfrutar de nuestro amor. Un mundo fuera de la heteronorma patriarcal, yo creo que es posible. Los crímenes de lesbicidio, lesboodio, lesbigenocidio o lesbofeminicidios mandan el mensaje de que ser lesbiana es una prohibición y su existencia solo estaría permitida en el silencio. Una fórmula que nos desaparece y que el Estado-nación colonial heteropatriarcal procura. Muchas lesbianas, a pesar de los derechos ofertados por el mercado rosa neoliberal urbano, se ven obligadas a vivir en el silencio y en el closet, como forma de sobrevivencia. De acuerdo a Sedgwick, la heterosexualidad obligatoria opera mediante una pedagogía del ocultamiento que controla, silencia, ignora y niega la posibilidad de estas personas de poder enunciarse, visibilizarse y habitar el espacio público en igualdad de condiciones. La discriminación y la exclusión vivida en los espacios cotidianos tiene como propósito aniquilar los mundos que hacen posibles las existencias de las lesbianas. Una estrategia de poder que por medio de la anulación del derecho a habitar un lugar, lo que llamamos desterritorialización, funciona como desaparición forzada. La prohibición de evidenciar o ser lesbiana abierta como Mónica Briones se complejiza en los contextos latinoamericanos de violencia estructural heteropatriarcal, dictaduras militares y conflictos armados, donde el modelo de mujer dócil y obediente sigue siendo el objetivo del proyecto del poder heteropatriarcal que bajo la amenaza de lesbicidios, trata y desapariciones configura la guerra en contra de las mujeres. La heterosexualidad, para imponer su obligatoriedad, implementa estrategias de guerra para su obediencia y las condiciones de violencia estructural las potencia. El borramiento de las mujeres y las lesbianas son parte de las políticas de silenciamiento y desaparición forzada. Las invitamos a seguir la temporada 14, en la que seguiremos profundizando sobre las maneras como opera el lesbicidio en algunos países de la Via Yala y las acciones que las lesbianas llevan a cabo para su denuncia. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.